Capítulo 106. Entonces, ¿eres el hombre del que tanto he oído hablar? ¿Lo soy? Preguntó Jaune, sin darse cuenta o simplemente fingiendo no darse cuenta, de lo que el hombre estaba insinuando. Ruby se retorció. No estaba al tanto. Jaune Ark, director de la sucursal de Balean de Ark Corp. Es un placer conocerle, señor. Taiyang, es así. El hombre grande y musculoso realmente no parecía ser el padre de Ruby. Honestamente, Blade no se habría sorprendido si hubiera salido y hubiera dicho que era de San. Obviamente, Ruby había tomado más del lado de su madre, y en prácticamente todos los sentidos. Cabello, piel, cara, ojos, nariz, boca. Mirándola, era difícil ver una sola pizca de Taiyang en ella, a diferencia de Yang. Blade no estaba tan ciego a la jugada secundaria que se estaba llevando a cabo como Jaune lo estaba o pretendía estarlo. Se daba cuenta de que Ruby no se había dado cuenta de que lo que estaba haciendo era esencialmente llevar a su enamorado a casa para que conociera a su padre, y ahora esperaba que se abriera un agujero bajo sus pies y se la tragara. Taiyang evaluó a Jaune, tratando de decidir cómo el joven bien vestido, bien educado, bien conectado y bien pagado podría ser retratado como un mal partido para su hija. Debe haber sido duro. Incluso Blake tuvo que admitir que Jaune no mostraba muchos defectos. Era lo suficientemente guapo, no muy sexy, pero sí tranquilamente guapo, pero si combinaba eso con el traje, el comportamiento y lo profesional que podía actuar, era difícil para un futuro suegro encontrar algo que reprochar. No es de extrañar que Kali lo adulara, antes de descubrir la verdad de las anomalías. Porque la falta de defectos de Jaune estaba muy en el exterior. En el interior, había toda una montaña de problemas. Afortunadamente para Ruby, Taiyang no estaba al tanto de ellos, y con suerte no tendría que ser informado. Ruby era demasiado conveniente como cuidadora de mascotas para Timothy. La araña estaba actualmente controlando su oficina y el apartamento de Jaune, con suficiente comida para varios días. Se sentiría solo, pero estaría a salvo, y no se podía decir lo mismo de ser traído aquí, donde podría ser confundido con un Grimm y asesinado por uno de los muchos aspirantes a cazadores y cazadoras que pueblan la isla. Patch era prácticamente una guardería para los cazadores emergentes. Taiyang Xiaolong. El hombre tomó la mano enguantada de Jaune y la apretó. Jaune no reaccionó, pero solo porque la destrucción de sus terminaciones nerviosas significaba que no podía sentirlo. Ruby me dice que eres, ¿qué? ¿A los servicios de emergencia? Investigadores, socorristas, respuesta gubernamental. Nuestro trabajo depende de la crisis con la que haya que lidiar, señor. Las medias verdades de Jaune fluían con facilidad, y de una manera que era fácil de creer. Me imagino que Ruby explicó un poco del trabajo que hizo para nosotros antes en las tierras de cultivo. Algo sobre una familia de chiflados que intentan matar a sus vecinos para apoderarse de la tierra, ¿verdad? Sí, excepto que era peor que eso en sus métodos. Tenían la intención de envenenar los suministros de alimentos destinados a Vale para implicar y arruinar a sus rivales. Podría haber llevado a la muerte de muchos en el reino debido a los alimentos contaminados. Dejó que eso se asimilara. Nuestro trabajo es así, señor. Estamos atentos a los acontecimientos inusuales e investigamos para garantizar la estabilidad del reino. Se puede pensar en nosotros como policías muy especializados. Taiyang gruñó y se dio por vencido en cuanto a apretar la mano de Jaune. ¿Y tú? Le preguntó. Blade Belladonna, señor. Soy la asistente de Jaune y empleada a tiempo completo. Blake inclinó la cabeza ante él. Gracias por permitirnos quedarnos aquí, señor. Es muy amable de tu parte. Oh, no te preocupes por eso. Taiyang miró hacia otro lado y se rascó la mejilla. Parecía que no estaba tan dispuesto a ser agresivo con una mujer. Eso o malcriar a dos hijas toda su vida lo hizo demasiado blando con las chicas de su edad. Blake imaginó que era lo último. Eres bienvenida a dormir en la habitación de Ruby con ella. Ocuparás la habitación de Yang, le dijo a Jaune. Ya que está en Beacon. Yang se volverá loco, señaló Ruby. Sí, bueno, ella no está aquí para quejarse y el sofá no es cómodo. Crow me lo dice cada vez que se derrumba sobre él. Limpiaré las sábanas antes de que vuelva a casa para el verano. Sonrió a la manera de Ruby. Y Yang no se enojará si no se entera. Ruby hizo la mímica cerrando los labios. Buena chica. Entonces, supongo que quieres saber más sobre estos avistamientos. ¿Te gustaría quitarte los abrigos? Hay un perchero junto a la puerta.
Blake lo hizo con la suya, y Jaune con la suya, pero mantuvo la chaqueta del traje puesta, informando casualmente a Taiyang que tenía extensas cicatrices en las manos y los brazos, y como tal no era higiénico ni seguro para él exponerlas al aire. El hombre hizo una mueca, probablemente ante la idea de haber lastimado más a una persona discapacitada, y asintió con la cabeza. Eso es justo. Te encuentras con una buena cantidad de lesiones en mi línea de trabajo. O lo que solía hacer, añadió, con un bufido. No puedo decir exactamente que lo hago ahora que soy profesor a tiempo completo, pero ese era el punto. No podía permitirme morir y dejar solos a Jan y Ruby. Se retiraron a la sala de estar, Jaune y Blake se sentaron uno al lado del otro en un sofá mientras Taiyang tomaba el otro. Ruby fue enviada a la cocina a hacer té, para su frustración. Sé un buen anfitrión, reprendió Taiyang. Son tus invitados. Sí, papá. Esa chica. Sonrió y negó con la cabeza. Jan fue una mala influencia para ella, y Crow fue una mala influencia para Jan, y yo fui una mala influencia para todos ellos por no poner el pie en el suelo y reprenderlos más. Espero que no haya sido una gran molestia. En absoluto, señor. Es gracioso, desde que escuché que la despediste de una manera espectacular. Jaune se quedó quieto. Papá. Ruby aulló desde la cocina, avergonzada. No menciones eso. ¿Pero tú estabas sollozando? Papá, no. Cállate. Jaune se las arregló para mantener una expresión plácida, actuando para todo el mundo como si el recordatorio no le molestara en absoluto. Tal vez no, o tal vez sintió que lo había estado haciendo para proteger a Ruby. Como siempre, era difícil penetrar en sus pensamientos. En cambio, sonrió y dijo, me gustaría hacer algunas preguntas sobre los avistamientos inusuales. ¿Los has visto o hasta ahora solo han sido estudiantes en Signal? Los estudiantes al principio, sin heridos ni muertos, afortunadamente. Los que deambulan tan lejos están en sus últimos años y son capaces de defenderse. Los primeros fueron descartados como cuentos falsos, pero decidimos enviar a los profesores a explorar el problema cuando continuaron más allá de una semana, con aún más avistamientos. Yo mismo no he visto ninguno, pero uno de los otros profesores sí. Taiyang sacó un pergamino y convocó una imagen en él, luego lo extendió para que lo tomaran. Aquí. Esto es lo que vieron. Jaune la tomó y Blake se inclinó hacia ella. Esta es una foto de Ruby atrapada en una solapa de perro. Papá. Uy, lo siento. Taiyang lo retiró. Ah, sí. Lo recuerdo. Ruby solía olvidar las llaves de la casa todo el tiempo y arrastrarse por la puerta del perro de Zuei cuando lo hacía, pero luego comenzó a crecer y un día se quedó atascada. Llegué a casa y la encontré atrapada en él. Papá, no necesitan escuchar eso. Y yo era joven. Ruby, ¿esto fue hace 2 años? Papá. Lo siento. Lo siento. La risa de Taiyang sugirió que podría no haber sido un accidente. Le dio la vuelta a unas cuantas imágenes y se las devolvió. Aquí. La nueva foto fue tomada en un bosque en lo que parecía ser la puesta de sol. El cielo estaba bañado de naranja y rojo, pero había suficiente luz para ver lo que estaba pasando. Delante de la persona que empuñaba la cámara había una criatura que, a primera vista, podría haber sido confundida con un Grimm. Era alto y estaba cubierto de pelaje negro, con pequeñas manchas blancas. Pero al mirar más profundamente, Blake pudo darse cuenta de que el blanco no eran placas de hueso, y los ojos de la criatura no eran del tono rojo familiar. De hecho, no tenía ojos, por lo que ella podía decir. Pero sí llevaba una espada. No una protuberancia ósea con forma de espada, o una extremidad que pudiera confundirse con una, sino una espada real y rudimentaria. No parecía ser un mecha shift, ni siquiera particularmente caro, ni estar bien mantenido, pero los dedos de la criatura estaban envueltos alrededor de la empuñadura de una manera que Grimm no lo hacía. Lo más parecido que se le ocurría era el Nuclear BE, pero aunque parecía un caballo y un jinete, era uno de los Grimm fusionados. Grimm no usaba herramientas, hasta donde ella sabía. Podían derribar cosas accidentalmente, y algunos podían golpear una roca y enviarla hacia ti, pero siempre era por accidente más que por diseño. Lamentablemente, estaba demasiado oscuro para distinguir muchos más detalles que eso, pero fue suficiente para ella. Podría haber sido un cazador, pero lo dudaba. ¿Fue agresivo? Preguntó Jaune. Territorial sería un mejor descriptor, y eso es una prueba más de que no es Grimm, dijo Taiyang.
Amenazaba a la maestra cada vez que se acercaba, no respondía a ninguna pregunta, pero no atacaba hasta que intentaba acercarse. Pudo despacharlo rápidamente, con bastante facilidad, de hecho, pero decidió regresar e informar sus hallazgos en lugar de seguir adelante. Muy sabio. No serviría de nada meterse en problemas y atraer a más personas para montar un rescate. Sí. Cuando le mencioné esto a Ruby, más para mantenerla alejada de problemas ya que le gusta vagar por el bosque, dijo que serías tú quien llamaría al respecto. Sea lo que sea, no es Grimm. Nuestras teorías actuales son que está controlado por semblanza o es artificial, como los soldados robóticos de Atlas. Cualquiera de las dos cosas podría ser posible, mintió Jaune. Averiguaremos cuál es. ¿Podría mostrarnos la ubicación aproximada en un mapa? ¿Qué instrucciones se dan a los estudiantes? No nos vamos a encontrar con ninguno por ahí, ¿verdad? Será mejor que no, gruñó Taiyan. Hemos sido muy claros en que está fuera de los límites. Y te puedo conseguir un mapa, sí, pero salir tan tarde es una mala idea. Sé que los faunos pueden ver muy bien en la oscuridad. Hizo un gesto con la cabeza a Blake. Pero tendrás dificultades para seguir el mapa si no puedes ver ningún punto de referencia o averiguar tu ubicación a través del sol. Deberías esperar hasta la mañana. Por un momento pareció que Jaune iba a protestar, pero un pequeño golpe de la rodilla de Blake contra la suya le hizo detenerse. Respiró hondo. Tiene usted razón, señor. Saldremos temprano y temprano. Taiyan sonrió. Muy bien. Ruby, deberías darles un recorrido por la casa. Pero si acabo de prepararles el té. Se quejó, volviendo con una bandeja en equilibrio entre las manos. Ruby nunca lo habría dejado de ser una camarera por la forma en que luchaba por mantener el té en las tazas. ¿Y yo puedo mostrarles? No vas a ir con ellos. Papá, necesitarán un guía que conozca el área. Tendrán un mapa. Eso es suficiente. Pero... también es una noche de escuela. Mañana estás en Signal. Ruby gimió. Pero papi. ¿Nada de papi? Jovencita. Sé cuando estás tratando de manipularme. Las lágrimas se secaron y Ruby frunció el ceño. Muéstrales la casa, donde están las comodidades y dónde dormirán. Y tienes que caminar con Fuey esta noche. Muy bien. Ruby dejó la bandeja en el suelo y les entregó una taza a cada uno. Vamos, refunfuñó ella. Te daré el recorrido mientras mi viejo se sienta como el teleadicto que es. La gira no fue muy larga. La casa en la que crecieron Ruby y Jan era encantadora y estaba bien decorada, pero no era grande. Ruby explicó que se debía a que el equipo Stark lo había construido desde cero y sin saber mucho sobre construcción. Había sido apuntalado y mejorado a lo largo de los años, pero solo había sido destinado a ser un hogar para una familia pequeña, por lo que tenía lo esencial. 3 dormitorios, una sala de estar, cocina, un baño con inodoro y otra habitación en la planta baja con ducha, y luego una pequeña choza en la parte trasera para almacenar leña y otros suministros. Había fotos por todas partes, muchas de Ruby y Jan mientras crecían, pero también de Summer Rose, que se veía idéntica a Ruby en casi todos los sentidos. Si bien Jan obviamente tomó parte de la genética de Taiyan, Ruby bien podría haber sido engendrada a través de la mitosis. Lo único que no le había quitado a Summer era su altura. Tampoco de Taiyan. Pobre Ruby. Al poco tiempo, llegó la hora de acostarse y, para no molestar a Taiyan, Jaune accedió y fue a la habitación de Jan sin problemas, dejando a Blake y Ruby para tener una breve fiesta de pijamas. Papá es el peor. Se quejó Ruby desde la cama, vestida con su pijama. Habían colocado un saco de dormir para Blake en el suelo, y también tenía una gran cantidad de almohadas para acurrucarse. Le mostró esa foto a Jaune a propósito. Probablemente. ¿Siempre está tan a la defensiva contigo? Quiero decir, tal vez. No sé. Esta es la primera vez que llevo a un chico a casa, pero papá ha perdido a su primera esposa y luego a mamá. Por lo tanto, no era una gran sorpresa que él fuera protector sobre ellos. Y Jan nunca ha traído a casa a alguien que le interesara tampoco. ¿Jan nunca salió? Oh, ella ha salido, era lo suficientemente inteligente como para nunca presentárselos a papá. Sobre todo cuando él también era su maestro. Ruby se puso boca abajo y se asomó por el borde de la cama. Entonces, ¿qué te parece la imagen? ¿Crees que la criatura es anómala o la espada o? No lo sabremos hasta que lleguemos allí, pero nuestro temor son las múltiples anomalías. Es decir, ¿trabajar juntos?
Lo más probable es que múltiples anomalías sean utilizadas por un solo humano. Todavía no tenemos ninguna razón para suponer anomalías sensibles. Eso podía cambiar, por supuesto, pero parecía poco probable que una anomalía sensible se quedara allí y siguiera las órdenes de una persona. Seguramente ya se habrían alejado y habrían sido vistos. La única explicación de por qué no lo habrían hecho era si de alguna manera los hubieran convencido de permanecer leales a la familia Schneer y a esta persona, pero eso era un montón de suposiciones para hacer. La explicación más simple era que los objetos anómalos eran utilizados por una sola persona. No te perderás mucho, Ruby. Será un arduo camino a través del bosque y luego nosotros exploraremos qué es esto. Es posible que ni siquiera hagamos un movimiento sobre ellos dependiendo de cuán grande sea el peligro que sean. El resto de la familia de Jaune podría tener que ser llamada. Y créeme, no quieres estar cerca de esos psicópatas. Ruby se enfurruñó de todos modos. ¿Me lo contarás al menos después? Lo mantendré en secreto. Lo prometo. Estoy seguro de que Jaune estaría de acuerdo con eso. Ya lo sabes. Genial. Buenas noches, Blake. Buenas noches, Ruby. Pasaron unos minutos. ¿Crees que Jaune se ha dado cuenta de que me gusta? Buenas noches, Ruby. Pero... Buenas noches, Ruby. Ruby se revolcó bajo sus mantas. ¿Eres una? Sí. Un cazador local nos ha concedido alojamiento. Taiyan Xiaolong. No, no sabe de qué se trata, los lugareños creen que se trata de un criminal con una apariencia para crear o controlar secuaces. Sugiero un semblanza basado en títeres para nuestra limpieza. Jaune hizo una pausa, escuchando la respuesta que se diera en el futuro. Blake se recostó en un árbol, demasiado lejos para oír y sin querer saber nada de todos modos. El sol estaba alto, Ruby y Taiyan estaban en Signal, y los dos estaban en el bosque. A Blake no se le había ocurrido preguntar su nombre, pero ocupaba una buena cuarta parte de la masa terrestre de Patch, por lo que era una cosa considerable. Mayoritariamente salvajes, también. Lleno de lobos y osos y Grimm. No, todavía no estamos seguros de si es el caché o una anomalía no relacionada, dijo Jaune. Pero las instrucciones eran denunciar cualquier cosa. Hizo una pausa. Sí, entendido. ¿Debo informar de nuevo si encontramos detalles más precisos? Entendido. Colgó. ¿Y bien? Preguntó Blake. Él aprecia el informe y nos han dado el visto bueno para investigar con cautela. Eso incluye si este es el caché de Schneer. Blake resopló. Pensé que querían atacar en masa si era el alijo. Jaune se encogió de hombros y guardó su pergamino. Que volvamos a ser desechables, se quejó. Dios mío, esto se está volviendo viejo. ¿Hay algún punto en el que estemos tentados de decirles que se lo metan por el culo? Jaune soltó una risita en voz baja. No, a menos que queramos ser perseguidos. Es mejor simplemente hacer nuestro trabajo y que nos paguen por ello. Además, no queremos dejar a mi familia sobre las cabezas de Ruby y Taiyan. Sería una mala manera de agradecerles su hospitalidad. Cierto. Siempre podíamos fingir nuestras muertes. Jaune se rió de su comentario. Blake no estaba segura de hasta qué punto quería que fuera una broma. Viajaron durante 1 hora y media a lo largo de la ruta que Taiyan había marcado, deteniéndose cada 15 minutos más o menos para revisar el mapa y buscar puntos de referencia. No había ningún lugar especial donde se hubiera encontrado a la criatura, ni una gran pared rocosa o un árbol gigante o un claro llamativo, era solo otro trozo de bosque, y eso dificultaba su localización. El mapa de Taiyan tenía un área sombreada donde podría estar, pero ni siquiera el maestro que fue allí pudo haber identificado el lugar exacto. Estaba simplemente en algún lugar alrededor de esta área en un mapa de un bosque infestado de Grimm. Excepto que algo ya estaba mal. 90 minutos y nada de Grimm. Blake frunció el ceño y miró a su alrededor, solo para asegurarse de que no había embrujado y los había llamado. Algo anda mal. Jaune estuvo de acuerdo con un zumbido. Algo debe estar matándolos. Este bosque era un lugar abandonado cerca de la habitación humana, y eso significaba que contendría a Grimm. Bastante de Grimm, de hecho. Lo suficiente como para que los estudiantes de Signal pudieran venir a entrenarse en él si quisieran. De nada serviría que no existieran Grimm así. Blake había estado esperando tener que cubrir a Jaune debido a su falta de aura, pero no habían visto ni siquiera un pequeño Nevermore.
Tampoco muchos animales, señaló. Es comprensible que quieran evitarnos, pero ya deberíamos habernos encontrado con algunos. La nariz de Blake se torció. Huelo sangre. Fantástico. Era un leve olor que no le gustaba poder captar, y mucho menos reconocer, pero pudo seguirlo a través de los árboles, y no fue difícil encontrar la causa. Una cierva había sido asesinada, el ciervo tendido en un revoltijo de extremidades con la cabeza cortada en la base del cuello. No había nada que lo comiera, lo que significaba que la pobre criatura no había sido cazada para alimentarse. Jaune miró a su alrededor y hacia los árboles antes de acercarse, lo que le dio a la zona una buena dosis de precaución. Si esta cosa hubiera sido asesinada aquí, su asesino aún podría estar por aquí y sería imprudente ir y arrodillarse junto a un cadáver con los ojos bajos en el suelo. También sería una buena manera de invitar a una cuchilla a la parte posterior de tu cuello. Blake se quedó atrás mientras él se arrodillaba, cubriéndolo con su cuerpo y sirviendo también de vigía. Tiene una herida en la espalda, parece un impacto contundente que le destrozó la columna vertebral. La cabeza fue arrancada a la fuerza en lugar de cortarse. Poca suerte, pero me arriesgaría a que el animal murió por el primer golpe, y la cabeza fue arrancada después. Sea lo que fuere, debe haber sido rápido para atraparlo, dijo Blake. O estaba en una emboscada. O nos movió, aventuró Jaune. Los animales reaccionan al movimiento y al olor, y las anomalías no necesariamente tienen eso. Ya has conocido a una estatua poseída en el bar de Alistair. Podía quedarse perfectamente quieto y los pájaros se posaban sobre él. Blake se lo concedería. La gente hacía pequeños movimientos que los animales captaban y, por supuesto, tenían olores. Un objeto anómalo pasaría desapercibido si simplemente estuviera descansando en el suelo. Lo que sea que atacó esto debe haber tenido armas de algún tipo, dijo Jaune. Las vértebras del cuello están torcidas. La cabeza fue retorcida hasta que se rompió y fue arrancada. Necesitarías armas para hacer eso, creo. Y probablemente manos o ganchos o algún instrumento de agarre para tirar del cuello. Comentario espantoso, pero era información importante y Jaune la recogió de un cadáver. Fue un recordatorio de su experiencia. No hay pisadas ni suelo arrancado, sugiere que no hubo mucha lucha, excepto que la cierva cayera en primer lugar. No hay heridas en otras partes del cuerpo. Jaune rozó el suelo con la mano enguantada. Hay un agujero aquí. ¿Túnel? No. Es estrecho, tal vez de 1 pulgada de ancho. Más bien como si algo hubiera sido apuñalado aquí. Es extraño, si tuvieras algo afilado como eso, pensarías que se habría usado en la cierva. De hecho, hay otro aquí. Se puso de pie y avanzó unos pasos, y Blake lo siguió. Casi igual que la última. Jaune arrancó una rama de un arbusto cercano y la metió por el agujero. No llegó tan lejos. Tal vez 5 o 6 pulgadas de profundidad, por lo que no es un túnel o una criatura excavadora. La forma en que se altera el suelo hace que sea obvio que esto tampoco era algo que saliera a la luz. La anomalía clavó algo en el suelo aquí, tal vez cuando golpeó por primera vez a la cierva y le rompió la espalda. Luego lo clavó en el suelo en el lugar donde cayó el cadáver, cuando le arrancó la cabeza al animal. Jaune chasqueó la lengua. ¿Pero qué? ¿Una lanza? Un poste, dijo Blake. ¿De qué? Un espantapájaros. Jaune alzó la vista. ¿Qué te hace decir eso? Porque actualmente mantengo contacto visual directo con un espantapájaros, siseó, negándose a mirar hacia abajo incluso para medir la reacción de Jaune. La cosa estaba clavada en el suelo a unos 10 metros de ellos, colocada en un ángulo inclinado con su palo de madera en el barro y sus brazos rellenos de paja asomando hacia los lados en lo que ella llamaría generosamente una pose en T. Estaba vestido con ropa de tartán, rasgada en algunos lugares, y tenía una cara cosida con una sonrisa caricaturesca dibujada en pintura roja. En lugar de ojos, tenía pequeños agujeros cortados en la tela, de los que salían paja y ramitas secas. Bueno, dijo Jaune, poniéndose en pie y quitándose lentamente de encima a Croce Amors. No la sacó y los cegó, sino que sostuvo la vaina en una mano y la empuñadura en la otra. Eso es más que un poco preocupante. Tampoco se molestó en cuestionar si la cosa era una anomalía. Porque, ¿quién demonios construiría un espantapájaros en un bosque? Los agujeros estaban bastante espaciados, dijo, lamiéndose los labios. Esperaría teletransportación. Hoy eres el portador de noticias excepcionales, siseó ella. ¿Algo más?
Era lo suficientemente rápido como para atropellar a un ciervo que huía y lo suficientemente fuerte como para arrancarle la cabeza. Es posible que quieras mantener tu aura alta. Voy a dispararle. ¿Y alertar todas las demás anomalías de la zona? Blake frunció el ceño y bajó el sudario de Gumball. Ponle fuego, entonces. No nos ha atacado. Todavía. Taiyang dijo que eran territoriales. Y uno de ellos murió a manos de una cazadora por ello. No estoy dispuesto a arriesgarme a que su política de primer contacto siga siendo la misma, ¿y qué quiere decir que aún no hemos invadido su territorio? Es posible que ya estemos demasiado metidos. Un grito desde lo más profundo del bosque atravesó el momento. Un grito humano, el de una mujer. Fue suficiente para hacer que el cuello de Blake se retorciera y, antes de que pudiera pensar mejor, también el de Jaune. Ambos miraron en la dirección del grito antes de volver a centrar su atención en el espantapájaros. ¿O hasta dónde había estado? Mierda, resumió Jaune. Por favor, dime que no era Ruby. Dudoso. Taiyang trabaja en la escuela a la que asiste, por lo que habrá caminado con ella todo el camino para asegurarse de que no se uniera a nosotros. Además, Ruby sabría que no debe seguir adelante con las anomalías aquí. Este debe ser uno de esos estudiantes imprudentes que mencionó. Jaune suspiró. Con suerte, todavía es un estudiante imprudente en lugar de ser un exalumno. ¿Y el espantapájaros? Observándonos, sin duda. Esperando su momento. Caminaré adelante, tú detrás de mí con el aura lista. Si ataca, nos enfrentamos de inmediato. Esta cosa rompió la columna vertebral del ciervo antes de arrancarle la cabeza, así que espera que venga por detrás. ¿Vamos a profundizar, entonces? ¿No deberíamos denunciar esto? La presencia de una anomalía no hace que este sea el escondite, y es posible que el que empuña la espada en la foto fuera solo otro objeto inanimado poseído por la misma anomalía que está controlando este. Necesitamos pruebas de múltiples antes de actuar. Y, lo que no se dijo, fue que alguien ahí fuera estaba en peligro. Blade maldijo y empujó a Jaune hacia adelante, caminando tan cerca de él que físicamente no había espacio para que un espantapájaros apareciera entre ellos y detrás de él. Su pecho prácticamente tocaba su espalda, mientras su propia aura se agitaba incómodamente. Vamos a tener que asumir que todas las anomalías son peligrosas, susurró. Sé que nuestro método normal es la contención, pero esta es una excepción. Alguien está en peligro y el espantapájaros ha demostrado la capacidad de matar. No dudes en cortarlo si lo ves. Los árboles cercanos se astillaron cuando una criatura gigantesca se abalanzó sobre ellos. Pelaje gris, dientes enormes, ojos rojos, pero no era un Grimm. Ni de cerca. Ante las expresiones de sorpresa de ella y Jaune, una rata literal y básica, se tambaleó hacia adelante. Una rata que fácilmente medía 18 pies de altura. Los vio, sus ojos se iluminaron y su boca se abrió. La baba goteaba de él, la criatura de gran tamaño ahora tenía una falta de calorías de gran tamaño en su estómago. Ninguna rata intentaría comerse a una persona, pero esta se volvió loca por el hambre ante lo que Blake solo podía suponer que era un estirón muy repentino. Uno que estaba destrozando su propio cuerpo debido a la falta de combustible para mantenerlo en funcionamiento. La rata chilló y se abalanzó sobre ellos. Solo para gruñir y patinar en el suelo mientras un crujido repugnante sonaba detrás de él. La espina dorsal de la rata se rompió, pero ninguno de los dos llegó a ver al espantapájaros porque para cuando el volumen de la criatura se detuvo, y luego comenzó a encogerse rápidamente hasta su tamaño normal, la cosa se había reubicado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Blake tartamudeó, con el corazón acelerado. Supusimos que las anomalías trabajarían juntas, susurró Jaune. Pero esa fue una suposición audaz de nuestra parte. A la distancia, fuera de la vista pero sin sonido, escucharon algo gemir, seguido de una explosión que sacudió las hojas de los árboles. Luego el silencio. Se están matando entre ellos, se dio cuenta Jaune, con los ojos muy abiertos. Es una batalla real. Capítulo 107. Blake esquivó la enredadera de una planta que se extendió para atraparla, se alejó de un salto mientras un relámpago en bola flotaba y lo quemaba hasta quedar crujiente, luego observó cómo ese mismo relámpago en bola era picado por una abeja, se hinchaba y pelosionaba. La abeja cayó muerta, con su aguijón usado, pero unas cuantas más zumbaban alrededor de una colmena que brillaba con un tono verde radiactivo. No hay señal, dijo Jaune, golpeando su pergamino con rabia. De todos los tiempos.
Debería haber señal en todo el parche. Algo debe estar perturbándolo. No hay razón para adivinar qué es una anomalía, replicó Blake. ¿Y qué número tenemos para elegir? Atención. Jaune no preguntó qué y, en cambio, se lanzó de plano, asumiendo instantáneamente lo peor. Era un buen instinto en su línea de trabajo, aunque en este caso un poco fuera de lugar, ya que todo lo que sucedió fue un pequeño osito de peluche dorado que pasó arrastrando sus patas rechonchas, mirando en su dirección una vez antes de levantar la pata en señal de saludo o insulto. Blade no podía decirlo. Se metió en un arbusto y se alejó de ellos. Aún así, no criticó a Jaune por golpear la cubierta. Avergonzarte a ti mismo 99 veces valía la pena si te salvaba la vida aunque fuera una vez. Se puso de pie y desempolvó su traje, mirando hacia atrás con el ceño irritado. Esto es ridículo. Espetó. Espantapájaros asesinos, animales de gran tamaño, abejas explosivas, plantas devoradoras de hombres y juguetes infantiles sensibles. ¿Por qué le tengo más miedo al juguete de los niños sensibles que a cualquiera de los demás? Películas. Probablemente. Al menos no tenía un cuchillo. Jaune dejó escapar un suspiro. No hay casi ninguna esperanza de llegar a Harcourt sobre esto. Ya sea que se trate de una anomalía que bloquea la señal o simplemente una pieza de tecnología que la familia Schne instaló para que este lugar no fuera descubierto, no vamos a abrirnos paso. Y no estoy seguro de que podamos irnos sin más. ¿Estás seguro? Blake hizo un gesto por encima de su hombro. Porque estoy a favor de irme y volver más tarde. Esto es una brecha de contención, Blake. Activo y en curso. Este exagente nuestro de Schne no habrá liberado todas estas anomalías asesinas a propósito cuando todavía están en la zona. Algo ha salido mal. Ahora, existe un riesgo muy real de que estos lleguen a Patch y se conviertan en clase realidad, y posiblemente maten a un montón de personas mientras lo hacen. No lo digas. Es nuestro trabajo poner fin a esto. Juró Blake. Maldita sea, Jaune. Y oye, cuanto antes encontremos el alijo y apaguemos, o matemos, lo que sea que esté bloqueando la señal, antes podremos pedir refuerzos. En cuanto a localizarlo, Jaune se giró, escuchando los sonidos del caos a su alrededor. Hubo una gran explosión a lo lejos. Voy a decirlo de esa manera. Sigue el combate hasta su origen. Fabuloso. Aunque lo dijo con sarcasmo, no pudo evitar preocuparse. No habían encontrado ninguna señal de la persona que gritó antes, ni un cuerpo ni un estudiante superviviente luchando contra estas criaturas. Blake solo podía esperar que hubieran escapado y no hubieran sido asesinados. Barra. El bosque estaba vivo con los sonidos de la muerte. Blade le disparó a un velociraptor que tropezaba en la cabeza, cortó el brazo de un hombre de 6 pies hecho de globos inflables y lanzó una criatura gnomo azul de 1 pie de altura contra un árbol con su pie. Varios otros gnomos azules se abalanzaron sobre sus rótulas con pequeños trozos de roca, obligándola a patear y pisotear su camino a través de ellas. Explotaron en una sustancia pegajosa azul como el agua en la muerte, haciendo un desastre absoluto con los pantalones de su traje. El hombre del globo aulló en silencio y le apuntó a la cara con el brazo libre. Blade le devolvió la mirada acaloradamente, dejando que el globo rebotara en su mejilla con todo el daño de un globo. La criatura volvió a golpearla con un sonido chillón, luego miró hacia abajo a su brazo como si se diera cuenta de lo mal que había hecho la elección. Lo empujó una vez con Gumball Shroud y lo vio volar con un sonido parecido a un aullido. Dinosaurios de verdad, dijo Jaune, de pie con un pie sobre la cabeza de un tiranosaurio rex que respiraba trabajosamente y se tumbaba de lado. Puede que pareciera la imagen heroica, pero la bestia gigante había sido así cuando la encontraron. Las películas siempre lo hicieron parecer tan aterrador, pero esta pobre criatura apenas puede mantenerse con vida. Supongo que el ambiente era diferente en ese entonces. Más rico en oxígeno. La pobre criatura no puede aspirar suficiente oxígeno a sus pulmones. La pobre criatura te tragaría de un bocado si pudiera. Si pudiera. No puede, así que no hay que preocuparse. ¿Cómo estaban los velociraptores? Capaces de moverse y luchar, pero mucho menos ágiles de lo que probablemente habrían sido si la atmósfera fuera como la suya. ¿Crees que esta anomalía son los dinosaurios, o es simplemente algo que trae fósiles en el suelo? Ni idea. Señaló Jaune. Avión de papel. ¿Qué? Algo se clavó en la parte posterior de su cabeza y luego pasó zumbando junto a ella.
Era un avión hecho de papel, pero no, como Jaune había insinuado, un avión de papel. Parecía un avión antiguo real con dos alas, una hélice y pequeños cañones debajo de las alas. Zumbó alrededor de su frente, inclinándose hacia ella para poner las armas en línea. Un pequeño piloto de tal vez media pulgada de altura le rugió desde el interior de una cabina de papel. Blade la arrebató y la aplastó antes de que pudiera disparar. Quiero decir, justo, pero también muy cruel, comentó Jaune. Esto es ridículo. Blade dejó que el papel arrugado cayera al suelo. ¿Cuántas anomalías guardaba aquí el Schne? ¿Crees que es por su agresividad? Todos nos han atacado, menos ese ósito de peluche. Probablemente. Algunos han sido menos efectivos que otros, pero se podría argumentar que todos son muy peligrosos. Tal vez sea demasiado peligroso venderlo, a menos que quieras que tus clientes mueran por las anomalías que acaban de comprar. Jaune se agachó y cogió a uno de los gnomos azules. Agitó su pedazo de piedra hacia él, pero el brazo de Jaune era lo suficientemente largo como para sostenerlo a una distancia tal que no podía atacar. ¿Puedes comunicarte? Asiente 2 veces y entiendes lo que estás diciendo. El gnomo, suspendido en el aire, retrocedió y arrojó la piedra a la cara de Jaune. Voy a tomar eso como un no. Con un suspiro, Jaune le dio la vuelta y acercó a la criatura contra su pecho casi como si la estuviera abrazando. Un breve giro y un fuerte crujido cuando su cabeza fue tirada hacia un lado arruinaron un poco esa imagen. La criatura explotó en una sustancia pegajosa en su pecho. Hubiera sido bueno interrogar algo por aquí. ¿Sabes? A pesar de toda su agresión, pocos de estos han sido, bueno. ¿Se te da bien? Sí. El espantapájaros es ciertamente peligroso, pero aparte de él y las abejas, todo lo demás ha sido más que un poco patético. Ahí estaba la mímica, dijo Blake, refiriéndose a un cofre de madera bastante fuera de lugar y obviamente una trampa con acentos dorados que habían encontrado antes. Blake había puesto los ojos en blanco una vez y había descargado una pinza en él, matando a la cosa mientras se abría con dientes y tentáculos. Eso podría haber sido peligroso. Sí, claro, a una convención de LARP. ¿Y la serpiente de 50 metros? ¿El que era demasiado pesado para mover su bulto y simplemente nos siseó? Allí estaba el árbol de aspecto malvado con los ojos rojos y la boca llena de astillas afiladas. Arraigado a la tierra. Blake abrió la boca para dar otro ejemplo y luego se detuvo. En realidad, sí, aparte de algunos sustos, las anomalías aquí han sido bastante inútiles. ¿Crees que por eso los Schne los encerraron aquí? ¿Demasiado patético para tener algún valor? Obviamente, no todos dada la epidemia de esporas que acabamos de tener en la ciudad, pero definitivamente parece que este era un lugar para almacenar anomalías demasiado peligrosas para liberarlas y demasiado inútiles para que alguien quiera comprarlas. Rechaza las anomalías de las que preferirían olvidarse. ¿Por qué no dejar que ArcCorp los destruya, entonces? ¿Por qué molestarse en invertir tiempo y dinero en hacer una instalación y dotarla de personal cuando ni siquiera quiere las anomalías? Orgullo, me imagino. Ego. Eso sonaba como el Schne, para ser honesto. Incluso si hubiera tenido más sentido entregar las anomalías sin sentido a ArcCorp, querían conservarlas solo para decir que las tenían, incluso si estaban arrojadas en una instalación enterrada en algún lugar lejano. Willow y Winter deben haber disfrutado simplemente poseyéndolos, e incluso viniendo a visitarlos como si fuera un zoológico de criaturas exóticas. Era muy estúpido, pero entonces la gente rica a menudo hacía cosas estúpidas, a veces aunque solo fuera porque tenían demasiado tiempo y dinero en sus manos y se habían aburrido de todas las cosas normales que la gente hacía para divertirse. Creo que nos estamos acercando, dijo Jaune. Aunque solo sea porque estos dinosaurios no pudieron haber llegado muy lejos antes de colapsar. La entrada debe estar en algún lugar por aquí. Ahí. Blake señaló, llamando la atención en el momento exacto en que una nueva criatura se levantó del suelo. Parecía estar hecho de basura y desperdicios, hasta bolsas de basura negras, y la suciedad se derramaba con cada movimiento de sacudidas. La cosa carecía de patas, pero arrastraba su cuerpo sobre 2 manos hechas de basura acumulada. También estaba cubierto de diminutas figuras blancas, apuñalándolo y disparándole. Blade vio un pequeño tanque de papel que se arrastraba por su brazo y disparaba una bola de papel enrollada al costado de la criatura. Todo con muy poco éxito. A su vez, la criatura rodó de lado y aplastó gran parte del ejército de papel, absorbiendo parte de él en su propia masa.
Los miró y avanzó pesadamente, tratando de absorber más presas. Blade le disparó una vez y vio cómo la bala atravesaba su masa y salía por la espalda. Sin hacer mucho daño. Demasiada penetración, dijo ella, haciendo una mueca. Uf. Vamos a tener que dispersar sus partes. Asqueroso. Jaune se aclaró la garganta. Podría haber agujas y contaminación allí, ¿y no tengo aura? No puedes hablar en serio. Todo lo que estoy diciendo es que una aguja y podría infectarme con alguna enfermedad terrible. Tú, en cambio, bastardo. Tardó 5 terribles minutos en acabar con la anomalía de la basura, sobre todo pateando y empujando la basura e ignorando sus débiles esfuerzos por combatirla chocando con bolsas de basura mojadas. La cosa no tenía suficiente fuerza o armas, pero eso no significaba que no fuera una experiencia repugnante que dejara sus pantalones llenos de mugre y su nariz como si hubiera sido quemada por el hedor constante. Finalmente, encontró un cubo de basura de metal en el centro con una masa gelatinosa en su interior, y resultó ser la criatura, o el núcleo, era difícil de decir. Un buen pisotón, aplastando la lata y aplastando a la criatura que había dentro, hizo que el resto de la basura cayera inanimada. Jaune aplaudió desde la distancia. Y contra el viento. Bastardo siseó, y caminó hacia la escalera abierta que conducía hacia abajo y de la que la criatura había salido. Acabemos con esto de una vez. Las escaleras conducían a lo que obviamente eran las instalaciones de Schnee. Las paredes eran de hormigón y las luces habían sido colgadas de cables como los que se usan dentro de un pozo de mina. Dado que la Kosude utilizaba minas falsas para ocultar cómo se producía realmente el polvo, probablemente tomaron las mismas antorchas que se utilizaban en esas minas y las pusieron aquí. Había suficiente luz para ver los cientos, tal vez miles, de figuras de papel muerto esparcidas por el suelo. Una guerra entera había sido librada por un ejército hecho de papel, pero habían sido indefensos contra la corriente de anomalías que se iban. Es una masacre aquí abajo, dijo Jaune. Me hace preguntarme si estos se estaban defendiendo a sí mismos, atacando algo, o tal vez trabajando con el Schnee para tratar de evitar que las anomalías se fueran. Un ejército de papel como este parece inofensivo, pero no inútil. Puedo pensar en muchos niños pequeños a los que les encantaría tener figuras del ejército que realmente puedan luchar. Jaune soltó una risita. Sé que lo habría hecho. El punto era que alguien habría comprado felizmente esto, y que incluso habría sido un beneficio para un juguete destinado a niños ricos malcriados si solo pudiera dispararles papel y no ser ningún daño real. Incluso manteniéndolos en una caja sellada, habría sido una interesante pieza de exhibición mientras dos ejércitos de papel luchaban por la supremacía. Y, sin embargo, el Schnee lo había escondido allí y lo había encerrado bajo llave. ¿Por qué? ¿Había ocurrido su ataque a la mansión Schnee demasiado pronto para que lo vieran? ¿Era acaso una zona de espera para nuevas anomalías, y se esperaba que Wintero y Joe bajaran y comprobaran cuáles eran seguros para llevarlos de vuelta a Atlas? Tenía un poco de sentido, pero todo eran solo conjeturas hasta que encontraron información real. Con suerte, este lugar tendría algunas computadoras en alguna parte. Las personas que lo dirigían deben haber tomado notas. Blade lideraba el camino en caso de peligro, pero parecía que las anomalías más móviles y agresivas ya habían salido a la superficie. Los que quedaron abajo eran realmente débiles, o simplemente incapaces de moverse, objetos anómalos. Las habitaciones estaban a derecha e izquierda del pasillo, con todas las puertas cerradas de par en par. Muchos estaban vacíos, alguna vez contenían anomalías que se habían escapado, pero uno o dos todavía tenían objetos en su interior. Una taza de café en una vitrina, una planta en maceta sobre un pedestal, el estado del busto de una mujer detrás de una cinta adhesiva de emergencia pegada al suelo con palabras amarillas pintadas a su alrededor que dicen: no cruzar. No entraron en las habitaciones, sin saber lo que podría suceder si lo hacían, pero teniendo una buena idea de que sería peligroso. No tardó mucho en encontrar una señal. Este lugar había sido hecho para que la gente trabajara aquí, por lo que tenía sentido que hubiera direcciones. Además, advertencias. El primer letrero mostraba a alguien con una bata de laboratorio resbalando y cayendo hacia atrás con una expresión de asombro. Las palabras "cuida tus pasos" estaban en blanco llamativo debajo. Preocupación por la salud y la seguridad de la Kosude, remarcó. ¡Qué ironía! Parece que hay direcciones aquí. A la izquierda para el almacenamiento de elementos anómalos, a la derecha para las entidades y el comando. Supongo que vamos para allá. Tristemente.
Jaune se volvió en esa dirección. Podemos asumir que algunos de los artículos son responsables de las tonterías de arriba, tal vez los animales de gran tamaño, pero no quiero ir en esa dirección y arriesgarnos a quedar atrapados en el efecto de algo. ¿Pero por qué tener las anomalías vivientes cerca de tu centro de mando? Falta de cuidado. Jaune adivinó, luego cambió de opinión. No, probablemente se deba a que las criaturas anómalas no tienden a tener efectos tan drásticos como los objetos anómalos. Para muchos de ellos, el hecho de que existan como criatura es la anomalía. Pueden ser agresivos o tener habilidades peligrosas, pero la mayoría de ellas tienen que ser utilizadas contra alguien. Si están encerrados, suelen ser inofensivos. Los artículos, en cambio, son mucho más problemáticos. Es posible que encierres a uno, pero su influencia aún se puede sentir a distancia, y tienden a tener habilidades mucho más impactantes. Al menos por lo que hemos visto. Irónicamente, creo que es más fácil desde el punto de vista de la seguridad tener tu centro de mando cerca de las criaturas agresivas que de los objetos misteriosos e incognoscibles. ¿Y las celdas de la entrada? Procesando, probablemente. Jaune se encogió de hombros. Nuevas anomalías que se traen y se tiran en la celda más cercana para que se pueda averiguar qué tan peligrosas son y luego decidir dónde alojarlas de forma permanente. No hay que arriesgarse a ponerlos en una celda junto a una anomalía con la que podrían tener una reacción, o poner a uno en contención con el resto si luego revela que tiene la capacidad de abrir puertas o derribar paredes. Punto justo. ¿Has pensado en esto? Una combinación de mirar nuestra historia y planificar para contener nuestras propias anomalías, dijo con desenfado. Se ha perdido mucha información sobre por qué y cómo cayó la ArcCorp original, pero Salem resultó ser de gran ayuda para recuperarla. Es posible que al resto de mi familia no le importara el pasado, pero pasé mucho tiempo hablando con ella, y creo que le gustaba tener a alguien interesado en escuchar sus historias. ¿Esto fue cuando eras más joven? Sí. Fue después de que mamá murió y yo me convertí en una anomalía, pero antes de que comenzara la oficina de contención. Sabía que quería contener en lugar de erradicar, y ella fue la mejor apuesta para descubrir cómo lo hacían los originales. Tanto las partes buenas como los errores cometidos. Había algunos puntos interesantes que no habría considerado. Blake tenía curiosidad a pesar de la situación. ¿Qué? Bueno, algo que suena obvio es tener un ala de alto peligro de una instalación con paredes más gruesas y puertas reservadas para anomalías peligrosas, pero resulta que es una idea terrible. La ArcCorp original hizo eso y descubrió que mantener juntas las anomalías peligrosas significaba que tenían brechas de contención en cascada donde una escaparía y causaría la fuga de otros, y cientos de agentes de seguridad morirían reparándola. Vaya. Sí. Aprendieron rápidamente que lo que hay que hacer es dispersar las anomalías de alto riesgo de fuga en diferentes zonas, a menudo rodeándolas de otras inofensivas o menos peligrosas. De esa manera, si escapan, o cuando, para algunos, es fácil bloquear esa área, y aparte de la anomalía que causó el problema, el resto es fácil de acorralar y contener sin peligro. Interesante. También tenía sentido, incluso si la idea de mantener anomalías propensas a escapar no tenía sentido para ella. ¿Por qué mantenerlos si siguen escapando y matando gente? Bueno, no lo haríamos ahora, pero era una época diferente en ese entonces. En su época, las anomalías eran ganancias, y también eran infraestructura. Salem nos dijo que ArcCorp tenía una forma de aprovechar la energía emitida por las anomalías, y que esto era utilizado por casi todas las ciudades y hogares del mundo. Como lo es hoy el polvo, pero renovable y menos peligroso para el medio ambiente. Pero, lamentablemente, igual de peligroso para los que trabajan en ArcCorp. Entonces, no podían permitirse deshacerse de algunos. Solo puedo suponer que no pudieron. Salem era investigadora más que financiera, por lo que no puede decirnos cómo era la situación, pero sí dijo que era extremadamente raro que se desmantelara alguna anomalía. Esa era su forma aséptica de decirlo. En su mayor parte, incluso si una anomalía escapaba constantemente y mataba a la gente, se consideraba viable. De hecho, piensa que las anomalías más peligrosas eran las que emitían la mayor parte alta energía. Eso explicaría por qué no solo usaron artículos seguros para ello. Tal vez la energía solo llegaba cuando estaban influyendo en las cosas o usando sus habilidades, dijo Blake. Como la forma en que quemamos más energía si estamos activos. Eso explicaría por qué los dejaron seguir con vida después de escapar, y también por qué siguieron investigándolos.
Es posible que quisieran una forma de estimular el uso de energía por las anomalías. Eso o enviaron a investigadores como presas potenciales, dijo Jaune, cínicamente. Obviamente no necesitaban saber cómo funcionaban las anomalías, por lo que los investigadores podrían haber sido utilizados para agitar o excitar las anomalías. Envíalos, deja que la anomalía tenga a alguien con quien jugar o intentar matar, y luego cosecha las recompensas de su uso de energía. ¿En serio? No estoy diciendo que quisieran que sus investigadores murieran, pero podrían haberlos estado usando como cebo. Como cuando cuelgas una cuerda frente a un gato para que juegue. También puede haber mantenido contentas a las anomalías. Si siguieran cansándose tratando de matar a un solo investigador, tendrían menos energía para gastar en un solo intento de fuga explosivo. Ese podría ser el caso. Mientras hablaban, caminaban por pasillos con puertas abiertas que conducían a celdas de contención que estaban todas vacías. Algunos estaban limpios, otros sucios, y algunos tenían signos de combate y daño, lo que sugiere que las entidades anómalas no habían trabajado juntas cuando escaparon. Obviamente, algunos se habían extinguido aquí antes de que pudieran llegar a la superficie, lo cual era un poco triste. De cualquier manera, no había nada más que los desafiara cuando llegaran a su destino, una puerta abierta con numerosas señales de advertencia a su alrededor para verificar si había una brecha de contención antes de entrar. Esas habían sido ignoradas ahora, y las luces del interior parpadeaban luminosamente. Jaune asintió y Blake entró primero, con Gumball Shroud listo, solo para suspirar y hacerle señas para que la siguiera. Florecieron. Efectivamente, lo que una vez había sido su misterioso ex agente de Schme ahora era un árbol. Los restos de su ropa esparcidos por el suelo junto con tonos rojizos de sangre entintados en las baldosas de metal. Su floración había sido explosiva, y sabían que iba a llegar, sucumbiendo a la misma plaga que desataron en Vale. Creo que abrieron una brecha manualmente una vez que se dieron cuenta de que estaban muriendo, dijo Jaune, pasando por el árbol hacia la estación de control. Un último vete a la mierda para nosotros, una vez que supieron que se iban a ir. Jaune pulsó unos cuantos botones y se oyó una breve alarma, seguida de un silbido y un clic cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Y eso es que todas las puertas de las instalaciones están cerradas. No los hará subir de arriba hacia abajo, pero sellará el resto. Ahora solo tenemos que encontrar qué es lo que bloquea las señales de desplazamiento. Blake señaló un letrero en la pared, junto a una palanca. Decía: bloque de señales, y la luz a su lado se iluminó en verde. Bueno, Jaune sonrió torpemente. Esta era una instalación destinada a ser utilizada por personas, así que supongo que querrías que todo estuviera claramente iluminado y marcado, especialmente alrededor de los botones y las palancas. Apágalo y veamos si funciona. Blake tiró de la palanca hacia abajo. Hubo un fuerte zumbido y varios chasquidos como la descarga de electricidad estática, y luego la luz se apagó. Efectivamente, sus pergaminos comenzaron a informar una señal clara nuevamente. Blake incluso tenía un mensaje de texto perdido de Ruby, que estaba en su hora de almuerzo y se preguntaba cómo estaban todos. ¿Llamas a tu familia?, insistió ella. Sí. Pero estoy pensando, ¿debería preocuparme? Quizás. Quizá no. Actualmente estamos pagando el alquiler de algunos equipos de contención económicos en la ciudad, todo porque Sapron nos exigió irrazonablemente que tuviéramos una instalación de contención dedicada. Jaune se sentó en la silla de la oficina y giró sobre ella, pateando el mostrador. Bueno, oye, mira. Es una instalación de contención dedicada con muchas celdas, infraestructura de trabajo y sin propietario actual. Jaune, no. Está lleno de anomalías desconocidas. Todo lo cual mi familia seguramente destruirá. No estoy diciendo que los ocultemos y que mi hermana mayor nos mate. Nos limpiaremos y les ayudaremos a limpiar el lugar, pero una vez que esté vacío, seguramente sería un desperdicio destruir el lugar. Y sería mucho más seguro si tú y yo pudiéramos almacenar las anomalías lejos de la ciudad. ¿Verdad? Claro, hasta que repitamos los errores del pasado y terminemos con una brecha de contención catastrófica. Pero nosotros no somos ellos. No vamos a mantener anomalías súper peligrosas porque sí, o porque tenemos una cuota energética que cumplir. Mantendremos los de riesgo bajo a medio. Él sonrió, y a ella ya no le gustaba en absoluto el hecho de que quisiera un riesgo medio. Y míralo de otra manera, tendríamos un nuevo lugar para quedarnos que no sea un apartamento de mala muerte.
Hay habitaciones enteras aquí abajo con una cafetería, dormitorios. Pasó revista a las cámaras. Incluso hay un spa con su propia piscina. En contra de su buen juicio, los oídos de Blake se animaron. Un balneario. Parece que también tiene un jacuzzi. Se esperaba que las personas que trabajaban aquí permanecieran aquí en secreto y no entraran en Patch, por lo que necesitaban proporcionar suficiente entretenimiento e instalaciones para mantenerlos contentos. Y podríamos arreglar el lugar. Blake apartó la mirada. Quiero decir, tu familia nunca lo permitiría. No está de más preguntar. Preguntar podría muy bien hacer que nos maten cuando es tu hermana paranoica la que está involucrada. Ella escuchará esto como si quisieras reiniciar la antigua ArcCorp y luego ir en pie de guerra. Es por eso que le preguntaré a mi padre en su lugar. Tenemos que informarle a de todos modos. Blake gimió y se tapó la cara con una mano. Haz lo que quieras. ¿Esas cámaras también funcionan en el exterior? Trataré de encontrar la fuente del grito que escuchamos antes. No queremos dejar a un pobre estudiante allá arriba. Jaune dejó libre la silla para que ella la tomara. Claro. Llamaré a esto nuestras propias instalaciones, Blake. No te apegues a lo que nos puedan quitar. Lo llamaré Steve. No lo nombres. Capítulo 108. Fueron la oficina de Glares y la oficina de Fist las que llegaron para llevar a cabo la limpieza. Pirra y Terra se quedaron en la superficie para lidiar con las anomalías de la guerra, mientras que Sapron y Nicholas bajaron las escaleras y fueron guiados por Blake hasta el búnker de mando. El padre de Jaune permaneció silencioso y profesional todo el tiempo, pero Sapron siguió mirando a su alrededor con ojos agudos, los labios curvados con evidente disgusto mientras observaba las instalaciones y sus diversas celdas. Obtuvieron lo que se merecen por jugar juegos como este, dijo. Nada bueno puede salir de tratar de mantener las anomalías como mascotas. Blake se tensó, preguntándose si la última estaba dirigida a ella y a Timothy, pero Sapron no sacó la araña. ¿Lo había mantenido Amber en secreto? Parecía muy poco probable que lo hiciera, y sin embargo no se habían odiado tanto en el momento de la separación. Si Amber se lo hubiera dicho, Sapron seguramente habría bajado para tratar de matar a la araña. La instalación resistió con éxito hasta que los Schnee fueron asesinados, señaló Blake. Este brote no fue el resultado de un manejo inadecuado. Fue un acto deliberado de sabotaje por parte de un agente moribundo de Schnee que quería vengarse. Sapron se burló de ella. Hablando de eso, dijo Nicholas, el joven Schnee resultó útil para identificar a varios miembros del personal ausentes de nuestras listas. Hemos comenzado las investigaciones sobre cada uno de ellos y espero que el que murió aquí demuestre estar entre ellos. Tendrás que asumirlo por ausencia. No queda suficiente material genético de ellos para saberlo con certeza. Blake se encogió de hombros. Aunque pueda haber su nombre en los sistemas informáticos. Supongo que se revisarán y no solo se destruirán. Tarareó Nicholas. Serán destruidos una vez que hayan sido investigados. Dejar copias de anomalías basadas en datos es una práctica defectuosa. ¿No lo hacemos nosotros también? He visto a Jaune registrando las anomalías con las que lidiamos. Pero no has leído los informes. Nicholas sonrió. Era una expresión muy parecida a la de Jaune, excepto que estaba envejecida y harapienta por los años y las cicatrices. Los informes están escritos con gran exageración, con nombres extravagantes como los que has visto antes. La ciudad crepuscular, sangre que alimenta, un buen hombre. A este último, no lo reconoció. Si alguien hackeara nuestros registros y los leyera, parecerían entradas de criaturas ficticias. Fantasía o juego de roles. Nadie los tomaría en serio. Espera, ¿así que estamos ocultando nuestras anomalías como qué, críptidos? Críptidos, mitología. Echa un vistazo a la historia y verás muchos ejemplos de criaturas ficticias como unicornios, dragones, ogros y demás. Y dioses y diosas ficticios, panteones enteros. Leyendas de héroes y bestias salvajes. ¿Cuántas de ellas son ficticias y cuántas eran anomalías? Blake se quedó boquiabierto. ¿Estás diciendo que todos son reales? No. Algunos serán ficción, o tal vez exageración de leyenda. Un caballero mata a un cocodrilo en una tierra lejana, nadie reconoce a la criatura y de repente creen que es un dragón. Sin embargo, otras podrían ser ciertas. No lo sabemos, y ese es el punto. Cualquiera que encuentre nuestros registros no podrá discernir si estos son ciertos o no.
Era una estrategia interesante. Blade reflexionó sobre ello mientras ella se dirigía al búnker y los dejaba entrar. Jaune estaba allí, tecleando ociosamente en el terminal del ordenador. Jaune saludó a Nicolás. Bien hecho por localizar el caché. Director Ark. Jaune no saludó ni se puso de pie, pero su voz transmitía cierto respeto. No fue difícil cuando el perpetrador comenzó a morir y desató todas las anomalías a la vez. Incluso dejaron el sistema informático desbloqueado cuando murieron. Conveniente para nosotros. Todas las celdas de contención han sido selladas. Bien. Eso no es excusa para desviarse del protocolo, espetó Sapran. Ya sea que estén contenidos o no, las leyes de ArcCorp exigen que sean destruidos. Jaune no respondió, pero Nicholas suspiró. Nadie sugirió lo contrario, hija. Sapron parpadeó y luego se estremeció. Mis disculpas. Dije lo obvio. Para estar segura, dijo ella. ¿Serán destruidos, entonces? El deber recae en ti y en mí. Jaune y su ayudante se encargarán del centro de mando aquí y nos proporcionarán apoyo logístico y navegación. También buscarán información sobre los archivos de Schne, por limitados que sean, para darnos una idea de en qué nos estamos metiendo con cada anomalía. Jaune me guiará a mí y Blade guiará a Sapran. Quería preguntar algo después de que todo esté dicho y hecho, dijo Jaune. Pero será mejor que esperemos hasta que se destruyan las anomalías. Supongo que el resto de la oficina del puño está por encima de la cubierta. ¿Están lidiando con las anomalías escapadas? Sí. Discutiremos su solicitud una vez que la instalación haya sido autorizada. Nicholas se metió un auricular en la oreja y le entregó un micrófono a Jaune, mientras Sapron hacía lo mismo con Blake, mirándola fijamente, como si esperara que Blade la traicionara. Honestamente, fue tentada. Puerta 114B. Puerta 114B, repitió Blake, revisando su ordenador y repitiendo el número en voz alta para que Sapron pudiera corregirla si lo había oído mal. Lo encontré. Sin nombre. La imagen sugiere que son 2 armarios de madera a la altura de la cintura. Confirmado. ¿Es seguro entrar? Blake casi quería decir que debería intentarlo sin leer, pero matar a Sapron de esa manera la metería en un mundo de problemas. Por no hablar de que sería un asesinato a sangre fría, y eso era algo que era más propio de la primera oficina que del suyo propio. Blake abrió el archivo y echó un vistazo a las largas notas de investigación. Está bien, parece que los 2 armarios están conectados dimensionalmente de manera que todo lo almacenado en el primero también existirá en el segundo, pero los artículos no se pueden duplicar. También existe la posibilidad de viajar entre cada armario a una distancia teóricamente infinita. Parecía útil e inofensivo, pero si ese hubiera sido el caso, se habría vendido en una subasta, así que Blake siguió leyendo. Tenía que haber una razón por la que los Schne habían decidido mantenerlo allí en lugar de tenerlo como ruta de escape en la mansión. Resulta que los cambios en la atmósfera entre ambos lados pueden ser un poco explosivos. Blake hizo una mueca ante la imagen de un hombre reducido a una salpicadura de sangre y vísceras. Si las atmósferas fuera de cada armario son lo suficientemente diferentes, la ráfaga repentina de aire desplazado cuando ambos se abren puede causar un efecto de empuje o atracción en la atmósfera circundante que puede, si la diferencia es lo suficientemente grande, resultar en una fuerza letal para quien quiera que esté frente a la anomalía. Eso no debería ser un problema cuando están ubicados uno al lado del otro. Comparten el mismo ambiente. Moviéndose para destruir. Pero es inofensivo, quería decir. Eran solo 2 muebles que, si se mantenían uno al lado del otro, nunca iban a ser un peligro. Ella y Jaune podían tener uno en cada uno de sus apartamentos sin daño y usarlo para enviarse artículos entre sí. ArcCorp también podría hacer uso de él, especialmente para transportar cosas en distancias cortas. El sonido del fuego y el crepitar de la madera le indicaron que esa opción había desaparecido hace mucho tiempo. Menudo desperdicio. Esta era la 10ª anomalía que había ayudado a Sapron a pacificar, algunas menos peligrosas y otras más defectuosas, todas defectuosas de una forma u otra. Comercialmente defectuoso, eso era. Algunos eran demasiado quisquillosos para dárselos a la gente, otros demasiado peligrosos y la mayoría simplemente aún no se entendían completamente. Parecía que incluso los Schne no eran tan imprudentes como para vender anomalías mal entendidas que más tarde podrían resultarles contraproducente. Al menos solo quedan anomalías inanimadas en la instalación, pensó Blake.
Esto sería mucho más difícil si la estuviera ayudando a matar criaturas vivas y confundidas que no saben que han hecho algo malo. También fue un recordatorio de lo que sucedería en Menagerie si ArcCorp alguna vez se enteraba de los acuerdos que hicieron. La isla entera podría ser destruida. Blade maldijo a los hermanos Albain y su estúpido trato en su cabeza, luego maldijo a las anomalías que habían causado un alboroto en Vale en primer lugar. Anomalía destruida. Sigan adelante. Anotado. Blake silenció el micrófono y le gritó a Jaune. ¿De verdad crees que nos van a dejar quedarnos con las instalaciones después de todo esto? Terminó su llamada a su padre antes de apagar el micrófono. No veo por qué no. Sapron exigió que tuviéramos instalaciones adecuadas, y esto no es más que un búnker. Si no hacemos uso de ella, alguien más lo hará. Papá también respetará que lo pidamos en primer lugar, ya que técnicamente Patch cae en nuestra jurisdicción, por lo que podríamos tomar el control sin que nadie sepa si queremos. ¿Por qué no hacemos eso? En caso de que alguno de ellos regrese a revisar las instalaciones y descubra que las hemos llenado de anomalías. Imagínate la conversación que tendríamos en ese caso. Suponiendo que Sapron no asuma que nos hemos vuelto rebeldes y tratamos de matarnos a los dos. Trata de matar, no de matar. Podría haber sido un tic-tac de su discurso, pero sonaba demasiado seguro para eso. ¿Creía Jaune que podía enfrentarse a su hermana y a la oficina del puño? ¿Lo hizo? Tal vez podría. No le gustaba inclinarse hacia su lado anómalo y por una buena razón, pero había habido momentos en los que parecía que una transformación en toda regla podría estar cerca. Momentos incitados por Winter, y terminaron cuando ella lo sacó de allí. Pero si Sapron la mataba e intentaba matarlo a él, Jaune no tendría muchas razones para contenerse. ¿Hay alguna razón para el estúpido apodo? Comedia, sobre todo. Jaune lo dijo sin reírse. Si llamamos a este sitio A, lo único que Sapron y su padre escucharán es la posibilidad del sitio B a la Z. Eso es preocupante. Si lo llamo sitio Steve suena estúpido e inofensivo, pero sobre todo suena singular. Suena como un niño con un juguete al que quiere agarrarse, lo cual es mucho menos preocupante que abrir el primero de muchos sitios potencialmente similares. Blake se encogió de hombros. Mejor razón de la que esperaba. Mi locura tiene un método, Blake. A veces, al menos. Parece que también hay un método para los Schneer. Sus objetivos finales de vender las anomalías pueden haber sido aborrecibles, pero estos registros son mucho más completos de lo que esperaba de ellos. Ella también. Podría haber sido su prejuicio de fauno y su experiencia en el colmillo blanco los que coloreaban sus percepciones, pero en realidad había asumido que los Schneer solo estaban recogiendo anomalías aleatorias y vendiéndolas al mejor postor sin preocuparse por el secreto o la supervivencia. Obviamente ese no fue el caso. Lo que planteó un punto interesante por sí mismo. Muchos de los artículos que vendió el Schneer terminaron costándole al comprador su vida de alguna manera, o su cordura. La pizarra en blanco había borrado a alguien, y todavía no sabían quién era, mientras que la bola 8 mágica había destruido el imperio criminal de su propietario. La cura para el estado anómalo aún se estaba investigando, pero el caos que causó en la subasta fue suficiente por sí solo. Todas ellas eran patas de mono que dañaban al portador, y ahora se preguntaba si las verdaderas patas de mono eran anomalías reales. De cualquier manera, no parecía que pudiera haber sido un accidente que reclamaran a sus nuevos dueños, y el hecho de que los Schneer probaran todo con tanto detalle dejó en claro que lo habían sabido. Entonces, ¿habían estado los Schneer matando intencionalmente a sus propios clientes? ¿Por qué? No pudo haber sido por dinero, por ricos que fueran, así que debe haber sido por entretenimiento. Willow y Winter habían disfrutado realmente viendo a la gente pujar por artículos que finalmente los destruirían. Era un pensamiento enfermizo y retorcido, y Blake se preguntó si no iba a dejar que su odio hacia Schneer volviera a aparecer solo por considerarlo. Y, sin embargo, ¿qué otra explicación había? ¿Nosotros haríamos lo mismo? Preguntó, ansiosa por cambiar de tema. Con las pruebas, quiero decir. Sé lo que quisiste decir. No es que ninguno de nosotros vaya a empezar a repartir anomalías a diestra y siniestra. Y yo creo que no. Las pruebas requieren sujetos de prueba y eso significa poner a las personas en riesgo, ¿y con qué fin? El Schneer quería vender, el ArcCorp original quería explotar. Solo queremos contener y preservar, por lo que no necesariamente necesitamos comprender todas las facetas de una anomalía bajo nuestro cuidado. Lo mismo que no hacemos con Timoteo.
¿Y para los peligrosos? Por lo general, tenemos una buena idea de lo que hacen antes de asegurarlos, como parte integral de nuestra ubicación en primer lugar. No creo que necesitemos hacer ninguna prueba adicional, aunque si experimentamos algo mientras están en contención, definitivamente tomaremos notas. Jaune jugueteó con el teclado. Y cada celda aquí está cubierta por una cámara, por lo que podemos guardar grabaciones y registros para estar atentos a cualquier actividad. Simplemente no creo que necesitemos poner a nadie en riesgo para experimentar con ellos. Bastante justo. He llegado a la puerta 117B. Blade volvió a encender el micrófono. ¿Confirmar 117B? ¿Qué pasó con el 115 y el 116? Confirme 117B. Todas las celdas anteriores están vacías. Muy bien. Un segundo. No había descanso para los malvados y había un montón de archivos por los que pasar. Tardó horas. Blake perdió la noción del tiempo, pero ella y Jaune habían salido de la casa de Ruby alrededor de las 8 de la mañana, mientras que Ruby y Taeyang se dirigieron a Signal. Eran las primeras horas de la tarde, fácilmente las 3, lo que significaba que habían estado activos durante más de 7 horas, y tenía la sensación de que al menos 4 o 5 de ellos habían estado frente a un ordenador dando indicaciones a la perra hermana de Jaune. Más de 50 anomalías perecieron a manos de ella. 50 objetos inanimados que podrían haber sido fácilmente guardados en algún lugar lejos de las manos humanas, y algunos de los cuales podrían haberse mantenido cerca mientras no se usaran. Demasiada tentación, habría argumentado Saffron, si Blake hubiera tenido las agallas de interrogarla. O la estupidez. Todos sabían que Saffron tomaría cualquier debilidad como una señal de que la oficina de contención necesitaba supervisión. Jaune y Nicholas habían pasado por otros tantos, limpiando un centenar de objetos anómalos y otros tantos inteligentes habían escapado y muerto en la parte superior. Eran muchas anomalías para almacenarlas en un solo lugar. Mucho más de lo que esperaba cuando se lanzaron palabras como caché. Se imaginaba tal vez 10 o 20, un pequeño número de anomalías potencialmente peligrosas guardadas en un búnker en algún lugar. Ni 150 anomalías en un extenso complejo subterráneo a solo unos 50 kilómetros de una escuela para niños. Para cuando Nicholas y Saffron terminaron, Pirra y Terra también habían terminado arriba y bajaron para reunirse en la sala de comando. Allí, Terra se hizo cargo de las cámaras de seguridad que recorrían cada habitación para asegurarse de que no se había perdido nada. Pirra miró fijamente el árbol, con los labios caídos en señal de disgusto, mientras Saffron estaba sentada en una silla con la cabeza inclinada hacia atrás, cansada de tanto caminar. Nicholas permaneció inmóvil como siempre. Tenías una petición que hacerle, recordó a Jaune. Sí, lo hice. Jaune miró a su alrededor, haciendo obvio que habría preferido dar esto sin tanta gente en la habitación. Nicholas se dio cuenta, pero no hizo ningún movimiento para desalojar a nadie, y Jaune suspiró. El director asociado Saffron exigió recientemente que invirtiéramos en instalaciones de contención dedicadas en Vale para albergar las anomalías capturadas. Accedimos e invertimos en instalaciones dentro de la ciudad que han sido creadas lo mejor que podemos. Sin embargo, el hecho de que tengamos que almacenarlos en un centro de población no es lo ideal. Jaune respiró hondo. Por lo tanto, me gustaría solicitar que se le otorgue a la oficina de contención el control de esta instalación con fines de almacenamiento. Absolutamente no. Saffron derribó su silla en su loca lucha por ponerse de pie. No. Nunca. Terra se apartó del ordenador y cogió su rifle. La mano de Blake aterrizó primero en su hombro. Una advertencia. Terra se quedó paralizada y la fulminó con la mirada, pero Blake le devolvió la mirada. No dibujó a Gumball Shroud ni hizo ninguna amenaza abierta, pero el mensaje era claro. Era más rápida, o al menos tenía la ventaja con Terra sentada. Como tal, Terra no debe realizar ningún movimiento indebido que pueda interpretarse como amenazante. Pirra, sin embargo, no tenía tal amenaza contra ella y se abalanzó sobre Blake. Nicholas la agarró por el abrigo y la arrastró de regreso. Basta. Rugió, sacudiendo la habitación. Saffron se estremeció, mientras Jaune cerraba los ojos. Ustedes son directores de ArcCorp. Ustedes son adultos. Nadie se atrevió a moverse, y Nicholas echó a Pirra hacia atrás. Si no puedes comportarte como tal, te separaré. Director asociado Saffron, usted permanecerá en silencio. Agente Belladonna, libere Terra Arc de inmediato.
Agente Nikos, si saca su arma, entonces lo consideraré un agente deshonesto y responderé apropiadamente. Terra, de vuelta a las cámaras. Tienes tu deber. Todos en la habitación regresaron a sus posiciones anteriores, excepto que Saffron se negó a sentarse y estaba demasiado ocupada mirando a Jaune con los puños cerrados. Jaune. Tú hablarás primero. Gracias, director. Jaune mantuvo la calma. El director asociado Saffron exigió que tuviéramos instalaciones, como se explicó. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero están en un centro de población y también son mucho menos seguros que este. Esta instalación ha sido despejada. Está vacío, o lo estará una vez que Terra haya terminado de verificarlo. No tiene sentido abandonar las instalaciones porque una vez fueron administradas por el Schmee. Además, la violación aquí fue un acto intencional de sabotaje y no una falla en los sistemas. Esta es una muy buena instalación. No tiene sentido no usarlo. Jaune bajó la cabeza. Con esto concluye mi informe. Gracias, director. Director asociado Saffron. ¿Qué piensas? Es una mala idea, dijo Saffron, con la voz entrecortada y gorjeante como el alambre de un violín. Harcourt cayó por los mismos métodos que Jaune seguiría arrogantemente. En su arrogancia, piensa que es de alguna manera diferente. No lo es. Ya ha sido afectado y manchado por lo anómalo, y eso colorea cada uno de sus pensamientos y acciones. Permitirle tener una instalación que alguna vez albergó más de un centenar de anomalías simplemente lo alentará a llenarla. Y, a diferencia del Schmee, no tendrá un ejército de investigadores y personal de seguridad para mantenerlo estacionado. Saffron se volvió hacia su padre. La instalación no debe ser abandonada, estoy de acuerdo, debe ser destruida y enterrada, para servir de advertencia a cualquiera que se atreva a recoger lo anómalo. Tarareó Nicolás. ¿Tu respuesta, Jaune? La directora asociada Saffron deja que sus emociones se apoderen de ella, señor. No la creo capaz de un juicio mesurado cuando sus emociones nublan sus pensamientos. Saffron tembló, y de alguna manera se las arregló para evitar romperse. No estoy de acuerdo, dijo ella, fría. La historia nos da la oportunidad de aprender de nuestros errores. Harcourt ha aprendido. Jaune no lo ha hecho. La historia es una oportunidad para aprender y no cometer los mismos errores, argumentó Jaune. Pero no es para cerrar avenidas enteras. Si nos guiamos por esa lógica, nunca deberíamos haber permitido la formación de múltiples reinos una vez que uno comenzó una guerra. Del mismo modo, si el Schmee surgió porque alguien se casó con un miembro de la familia, ¿no deberíamos haber impedido que Terra y Saffron se casaran? Eso no es. Silencio. Nicholas no gritó esta vez, pero no tenía por qué hacerlo. Estoy considerando la propuesta. Señor. Pirra se aclaró valientemente la garganta. Si me lo permite, no creo que el historial de la oficina de contención esté totalmente justificado para... Esto no es asunto nuestro, interrumpió Blake. Esto lo tiene que decidir el director. Pirra se erizó de ello. Nicolás los miraba a ambos como niños revoltosos. Pueden compartir sus pensamientos. El agente Nikos puede empezar. Señor. Pirra se enderezó. Creo que sería aceptable conceder una instalación más pequeña con unas 10 habitaciones como prueba a la oficina de contención, pero una instalación tan grande como esta, tan cerca como está de Patch, es demasiado peligrosa. Si bien no creo que desaten anomalías intencionalmente, su oficina es demasiado pequeña para controlar cualquier violación accidental que pueda ocurrir. No dudo tanto de su carácter como de su capacidad. No son más que 2 personas. Maldita sea. Pirra usaba la lógica y la razón. Y aquí había estado esperando que Pirra recurriera a los mismos desvaríos furiosos y argumentos emocionales que Saffron estaba usando. Efectivamente, Saffron parecía bastante orgullosa de su protegido. Hizo que los instintos competitivos de Blake aumentaran. ¿Agente Belladonna? Se trata de un lugar fuera de un núcleo de población y lejos de miradas indiscretas. Más importante aún, es una ubicación conocida por Harcourt. Si Jaune y yo vamos a reunir cientos de anomalías, como imagina el director asociado Saffron, ¿no sería mejor que se almacenaran en un lugar con el que todos estén familiarizados? Si tiene dudas, puede realizar una evaluación sorpresa del sitio. Puedes bajar en cualquier momento, incluso cuando estemos ocupados en una misión, y asegurarte de que no estamos haciendo nada malo. Podemos ser monitoreados, rastreados, e incluso el sitio puede ser destruido a distancia sin alertar a nadie de la existencia de anomalías.
Nicolás se llevó una mano a la barbilla. Blake supo que lo tenía interesado cuando formó toda su discusión en torno a matarlos. No es que ella pensara que él realmente lo estaba considerando, pero señalar lo sencillo que sería solucionar el hipotético problema de una violación o traición era un argumento mucho más convincente que decir que podría haber uno en el futuro, como había hecho Pirra. Si vamos a fracasar y experimentar una brecha, actualmente se romperá en medio de Vale y correrá el riesgo de una crisis de clase realidad. Si sucede aquí, la instalación será cerrada y lo peor que puede suceder es que Jaune y yo perezcamos, y todos ustedes hagan estallar la instalación desde una distancia segura. Un buen punto. Nicolás echó un vistazo a la última. Terra. Terra tenía el aspecto de una mujer que sabía que su derecho a la cama dependería de la respuesta, y que tenía la sensación de que iba a estar postrada en el sofá sin importar lo que dijera. Finalmente, suspiró. Si decimos que no, corremos el riesgo de que intenten hacer lo suyo en secreto. Saffron frunció el ceño. Ahora que han probado lo que es tener una instalación dedicada, van a querer una, y hay mucho espacio donde podrían construir una en secreto. Es mejor que esté aquí, donde podamos lidiar con ello, que en algún lugar del desierto. Aunque, agregó, mi opinión honesta es que esto debe ser destruido y todas las anomalías que actualmente se encuentran en la oficina de contención también deben ser erradicadas. Creo que su oficina debería disolverse y deberían incorporarse a las oficinas existentes, tal vez incluso dividirse para reducir cualquier problema. Los puños de Blake crujieron. En el silencio, se oía su sonido. Nicholas resopló. No creo que eso sea prudente. La estabilidad del director Jaune está directamente ligada a su estado emocional. La agente Belladonna se quedará con él. La oficina de contención tampoco ha vacilado en ninguna de las demandas que hemos hecho y ha ayudado con numerosas anomalías, incluida la ciudad crepuscular, y en la localización de este alijo. Cerrarlos por lo que pueda pasar es una tontería. Terra bajó la cabeza. Señor. Ya lo he decidido. La instalación será otorgada a la oficina de contención. Blade no sonrió, y Jaune tampoco. Ambos sabían que una respuesta emocionada provocaría la ira de Saffron. Sin embargo, debe haber condiciones. Naturalmente, los cumpliremos. Jaune inclinó la cabeza. ¿Podemos tenerlos completos? La primera condición es que todas y cada una de las anomalías deben almacenarse aquí. Ninguno puede ser mantenido en sus instalaciones, excepto aquellos clasificados como anomalías esclavizadas o vinculados a usted de alguna manera que impida su eliminación. Miró el libro que estaba en la cadera de Blake. Harcourt lo sabía, entonces. A Blade no le gustó eso. La segunda condición es que todas las entradas aquí deben estar registradas con nosotros. En tercer lugar, no habrá investigación ni pruebas. En cuarto lugar, se someterá a una inspección trimestral. En cuarto lugar, no se puede ampliar el local sin permiso expreso. En quinto lugar, todas y cada una de las infracciones deben notificarse inmediatamente. En sexto lugar, se instalará una puerta trasera a sus sistemas vinculados a los míos. Nicolás respiró hondo. Se pueden agregar condiciones adicionales según sea necesario, pero se le informará de ellas a medida que se discutan y no será responsable de ellas en tal caso. ¿Es esto aceptable? Sí, señor. En cuanto a las renovaciones, supongo que no podemos pagarle a nadie para que traiga material aquí. Por lo tanto, podría pedir que algún miembro del personal traslade temporalmente los escombros y el material para su destrucción. Este árbol, por ejemplo. Jaune aprovechó al ex agente de Schmei convertido en árbol. También hay que hacer algunas pequeñas reparaciones, y realmente no podemos traer contratistas. Dejaré que nuestros equipos se encarguen de ello en tu nombre, sí. También se limpiarán y despejarán las instalaciones, y se borrarán las bases de datos. Tendrás que dejarlo al menos una semana para que lo hagamos. Jaune asintió. Nos quedaremos en Vale hasta entonces. Gracias. Última pregunta, y esta vez a la primera oficina. Se enfrentó a Pirra y Terra, reacios a mirar el rostro furioso de Saffron. ¿Crees que has detectado todas las anomalías en la superficie? ¿Y viste a algún humano? Escuchamos un grito, pero no pudimos confirmar un cuerpo, vivo o muerto. Matamos muchas cosas, respondió Terra, pero tampoco vimos ninguna víctima. Podría haber sido una anomalía gritando como un humano. Sin embargo, estamos seguros de que los tenemos todos, agregó Pirra. Muy bien. Eso es todo. Entonces se trata el asunto.
Director asociado Saffron, puede realizar las inspecciones trimestrales para calmar sus propias preocupaciones. Espero que se manejen de manera profesional y sin acusaciones de injusticia. Saffron frunció el ceño. Sí, director. Pero quiero que quede constancia, esto era una mala idea. Tomaré nota de ello. Oficina de contención, buen trabajo en la búsqueda de esta instalación. Puede regresar a Vale cuando lo desee. La instalación se le entregará una vez que esté operativa y despejada. Y una vez instaladas las puertas traseras y los sistemas de autodestrucción, sin duda. Al menos este lío había terminado. Barra. Taiyang colocó otro tronco en el bloque y subió y bajó su hacha. Ser cazador significaba que estaba más en forma que la mayoría y, sin embargo, cortar leña le hacía sudar. Summer había disfrutado viéndolo hacerlo, o más bien había disfrutado viendo su cuerpo brillar. Taiyang sonrió al recordarlo, incluso cuando su ausencia dolía. La ausencia de Yang también dolía, ya que estaba en Beacon, pero al menos Ruby todavía estaba por aquí, y no quería ser cazadora, lo que le había dolido al principio, pero dolía menos a medida que pasaba el tiempo. Dejó de dolerle cuando se dio cuenta de que eso significaba que Ruby estaría a salvo y se quedaría en paz durante mucho más tiempo. No quería lidiar con un nido vacío a su edad, así que incluso si era un poco egoísta, estaba feliz de que ella no quisiera dejarlo para ir a Beacon durante 4 años. Extendiendo la mano hacia otro tronco, Taiyang atrapó a Zuei por el rabillo del ojo prestando atención. Las orejas del corgi se agudizaron, su cabeza se movió hacia la izquierda y sus labios se pelaron. Se puso en pie de un salto y ladró una vez. Que fue toda la advertencia que recibió Taiyang antes de que algo golpeara su espalda. También era toda la advertencia que necesitaba. Aura chispeó mientras gruñía y avanzaba tambaleándose un paso después de un golpe carnoso en la columna vertebral. Respirando hondo, se volvió, casi esperando ver una osa por la fuerza de la misma y el trozo de aura que le faltaba. No era una ursa. Era un espantapájaros. Taiyang lo miró fijamente, con los ojos sacados por la paja afilada y los brazos extendidos hacia los lados. ¿Qué coño se supone que eres? Refunfuñó, arqueando la espalda y encajándola en su sitio. ¿Eres un geísta que poseía un espantapájaros o algo así? Había oído hablar de ellos, más comunes en Mistral, y capaces de animar rocas hasta convertirlas en algo parecido a un golem. No pensé que fueras nativo de aquí. Será mejor que avise a todo el mundo en Signal mañana. Zuei ladró enojado. Oh, claro. Con una risa, Taiyang golpeó al espantapájaros en la cara. Su semblanza se activó al final, lanzando el gancho de derecha con tanta fuerza que el espantapájaros explotó en astillas y paja. Los restos de su palo se esparcieron por el jardín. Moviendo la cola, Zuei tomó uno y felizmente lo masticó. Buen chico, dijo Taiyang, para la advertencia. Un chico tan bueno. Recogió algunos de los restos. Bien, podría usar esto para el fuego. Me ahorra un poco más de corte. Jeje.